Soy Pedro Torres, marido de Josefina Freire, y 20 años o 24 de alcalde del Cortijo. Es que hoy no he podido repetirme, porque a Josefina se le conoce como urbanista, pero no se le conoce por la labor que hizo desde hace 40 y tantos años. Cuando nos casamos y nos vinimos a vivir al Cortijo, a los 2 o 3 años, le pregunté, ¿por qué vinimos a vivir al Cortijo? Y me dijo, porque le vi tal cantidad de posibilidades. Ella es diseñadora de interiores, se crió en una casa con un jardín de miles de metros y su formación era mejorar cosas. Su formación es diseñar, y cuando vio el Cortijo se enamoró del Cortijo. Cuando el Cortijo no era nada, cuando no teníamos autobuses, cuando no teníamos nada más que una escuela, los niños iban a una escuela desde 12 a 14 años o 16, el Cortijo era nada. Ella se enamoró del Cortijo. Yo me presenté de alcalde porque ella tenía un proyecto para el Cortijo. Trabajaba en la calle Serrano como diseñadora de una casa de muebles y se vino a vivir al Cortijo sin teléfono, que no teníamos teléfono. Fue un acto de enamoramiento. Desde entonces Josefina no ha hecho nada más que escribir del Cortijo, estudiar el Cortijo, diseñar el Cortijo. Eso ha sido su pasión. La chispa que hizo de que el Cortijo despegara fue cuando, yendo Josefina a bañarse con una bicicleta al canal, que ahora veremos, vio un camión meterse entre 2 montones de tierra que tapaban la portada de la cueva. Dejó de irse para allá, se metió detrás del camión, y cuando yo volví a casa de trabajar me dice, he descubierto algo inaudito, algo fuera, algo extraordinario. Fuimos a ver la cueva y desde ese momento empezó a investigarla, porque vio que esa obra que llevaba ahí escondida, que estaba para champiñón, era una obra extraordinaria que no la había hecho cualquiera. Ella sabía de construcción, sabía de diseño, y cuando lo vio se maravilló. Ahí empezó Josefina a investigar. Hasta ahora Josefina posiblemente sea la que haya abierto las puertas del Cortijo. Hoy el Cortijo es un punto importante de Aranjuez. En una despedida mía de alcalde escribí unos versos para Josefina que decían: ya has logrado que sea conocido y lograrás que su destino acierte a colocar su nombre y sus valores en el lugar que Aranjuez merece. Me refería al Cortijo. Hoy el Cortijo está en el lugar que Aranjuez merece, aquí con Josefina. Ahora, hoy nos va a hablar de los cafés. Algo también pasa desapercibido, y es una obra hidráulica, no solamente hidráulica, sino también arquitectónica. Los sistemas hidráulicos que tenemos no los hemos visto, y hemos corrido muchos sistemas hidráulicos por toda España, como los que hay en Aranjuez, y no lo valora la gente. Escuchémosla. Que soy tímida y ahora esto, pues me he emocionado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por su asistencia, a todos los presentes y amantes del real paisaje rural, por lo tanto, del paisaje cultural del agua en Aranjuez. Entonces ya he dado las gracias a todos, y me alegro que hayáis venido, y yo creo que ya vamos a empezar la conferencia. Para empezar, quería hacer una introducción para meternos más en el ambiente y comprender más todo este sistemas hidráulicos. Esta conferencia, a la que he titulado, es Hijo del Agua, porque el ente al que nos vamos a referir, el Real Cortijo de San Isidro, surge como fruto, hijo, de la idea de fecundar una ladera del Real Bosque o Cazadero Real de Carlos I del siglo XVI. Mayormente tierras estériles y vírgenes por el agua del Tajo.
desde el nacimiento de esa idea en el siglo XVIII hasta su realización existió un proceso de gestación que voy a desarrollar. A mediados del mes de mayo 2024, en las salas del ICO, Instituto de Crédito Oficial en Madrid, hubo una exposición de fotografías, planos, vídeos de los pueblos de colonización, titulada Pueblo de colonización, miradas a un paisaje inventado, comisariada por Ana Amado y Andrés Patiño, autores del libro del mismo título. Buscamos alguna referencia al Real Cortijo de San Isidro, nuestro pueblo creado por colonización, y solamente figuraba en un plano general de la ubicación de todos estos pueblos. Investigando, encontré un libro titulado Colonización, Historia de los Pueblos sin Historia, de Marta Armigol y Laureano de Bat. Tampoco reflejaba nuestra entidad local menor. También encontré un libro titulado Los pueblos del agua, refiriéndose a los nuevos pueblos creados por colonización, y tampoco figuraba nuestra entidad local menor entre ellos. Posiblemente sería porque cuando el Instituto Nacional de Colonización adquirió casi todas las segregaciones de la Real Finca Cortijo de San Isidro en Aranjuez, para volverlas a unir, esta ya tenía una red de riego efectiva y muy completa, rodeándola y atravesándola desde el siglo XVIII, por lo que únicamente se preocupó de restablecerla y adaptarla a su proyecto. Y en la conferencia que tuve el honor de realizar en el año 2017, en esta misma aula abierta de la UPA, titulada Aranjuez y el agua, génesis y desarrollo de la red de riego para la agricultura. Empezaba así: hablar del agua en Aranjuez es hablar de su sangre, y hablar de sus cauces es hablar de sus arterias, con sus numerosas caceras. El Tajo es el inagotable corazón que las abastece. Proseguía detallando esa compleja red de riego desde sus principios, con los carpetanos celtíberos, pasando por la Orden Militar de Santiago a partir del siglo XI, que crearon una verdadera sociedad hidráulica, y seguir recorriendo a través de los siglos las nuevas obras hidráulicas que realizaron las monarquías, viendo los innovadores artilugios como la azuda de Aranjuez, azude de origen hispano-árabes, alrededor del palacio y de sus reales jardines, laguna o presa del mar de Antígola, etc. Y ahora vamos a hacer un preámbulo histórico para centrarnos bien. En el siglo XVI se dio un gran salto de ingeniería y arquitectura en el paisaje del agua, creando unos sistemas hidráulicos para contener, distribuir o derivar el agua del Tajo a ras de tierra, o sea, con su misma cota, y que siguen estando en plena actualidad, aunque con reformas a través de los años. Las obras cruciales fueron la presa de Sotomayor, o del Embocador, o de los Huertos, también llamada del Rebollo, proyectada para retener el agua por Francisco Sitoni, reinando Carlos I, de la Casa de los Austrias, alzada en la frontera entre los términos municipales de Colmenar de Oreja y Aranjuez, a la par que sus dos cauces, para la distribución de su agua en sus dos márgenes. En su margen izquierda, el caz de Sotomayor o caz de las Aves, en 1535, que sería el canal para regar la ciudad cortesana con sus reales jardines. En su orilla derecha, el caz del Embocador o del Rebollo, más tarde llamado de la Azuda, regaba las tierras de labor. Esta red de riego tenía y tiene infinidad de compuertas de guillotina, rebosaderos, repartidores, acequias, sifones, fuentes, etc. Pero además ha proporcionado a esta vega sitios representativos con sus casetas de guardas del agua o aciquieros, gangos o merenderos,
playitas de arena propicias para que la gente de Aranjuez, los argentanos, pudieran disfrutar de un baño alrededor de unas sabrosas almorzadas, y etc. En el siglo XVIII, la dinastía de los Austrias construyó los canales por terreno plano, ya lo hemos visto, lo acabo de decir, a nivel del Tajo. Con la llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII, resurge la idea de ampliar las zonas regables para poder desarrollar una importante reforma agraria en España, concretamente en el Real Sitio y Villa de Aranjuez. Carlos III inició la creación de varias reales fincas con distintos fines, entre los cuales se encontraba la Real Finca Cortijo de San Isidro como modelo de experimentación agropecuaria, y además le sirvieran de despensa del aceite, vinos, frutos verdes, etcétera, para palacio. Posiblemente en recuerdo de la real finca llamada San Leucho, específica para la agricultura y para la manufactura de hiladas de seda, situada muy cerca de la ciudad de Caserta, donde tenía su palacio, en Nápoles, Italia. Vamos a abordar el sueño casi imposible de Carlos III. Era fecundar esta ladera derecha del Tajo para poder crear su real finca Cortijo de San Isidro, pero su realización era difícil por la orografía del terreno. Existió un proceso de gestación que voy a desarrollar. Sus técnicos hidráulicos, desde el año 1762, comenzaron a levantar planos para ver las cotas y efectuar la nueva red de riego, que pudiera elevar el agua para regar las parcelas de tierra estériles más altas. Esta cota tenía que estar muy por encima de la del río Tajo y de su existente CAD del embocador o de la Azura del siglo XVI, que hemos citado. Lo vemos reflejado en los planos en color morado. Sube ese, no, el otro anterior, pero por favor, ese, sí. Existe este CAD del embocador o de la Azura, estaba construido abierto en tierra y regaba parte o algunas parcelas llanas de esta ribera derecha del Tajo, lo que actualmente es el Rebollo, etc. Se encontraba en muy mal estado, por lo que Carlos III manda en 1763 al ingeniero hidráulico Juan Manuel de Retortillo que lo reconstruya, pero este le aconsejó que el remedio más útil para arreglar este CAD de la Azura era habilitar otra cacera adyacente. Mientras se reparaba su bocacaz y su recién construido azuz, y enchancharlo y cubrirle con argamasa mezclada de cal, arena y guijarros prensados para evitar las filtraciones, según el Archivo General, viene reflejado todo esto en el Archivo General de Patrimonio. Utilizaron el mismo material para construir el Real Caserío. Su cauce iba paralelo a la calle Confesores y circulaba recto hacia la calzada romana Galiana, actualmente vía pecuaria, llamada Vereda del Vadillo de los Pastores del siglo XIII, a la calle Caracol, llamada hoy Princesa desde 1851, atravesando la corta calle Bugambilla y la actual calle del Cortijo. Eso es, ahí se va viendo, sí, con el cursor se ve, pasando por debajo del puente de Panes, muy cerca de la casa del guarda llamada de Panes. Hoy quedan sus ruinas. He pintado una cosita ahí roja, chiquitita, esa es la casa del guarda. A mediados del siglo XX se instalaron unos gangos, topónimo no reconocido por ser un localismo, o merenderos o kioscos llamados La Calabaza y el Paraíso, ubicados en una franja que anteriormente corría el riesgo de filtraciones al estar cerca de este CAD de la Azura, que era de tierra y donde los agricultores y visitantes podían darse un placentero chapuzón en ellas. A pesar
de fortalecerle con hormigón en varias ocasiones, a finales de este siglo XX, este primer cuartel o tramo se cegó o se estranguló. El rey toma nota de esta idea de habilitar otra cafera adyacente, pero en lugar de una cafera manda, por real cédula, derivar el cauce del primer cuartel del canal de la Zuda hacia la derecha. El ingeniero hidráulico Vicente Fornells, valenciano, con esta derivación se regarían las tierras que en ese mismo año se habían empezado ya a roturar para el cultivo de la real finca, por lo que le acucia terminarlo en el menor tiempo posible. Cas de Fornells o Chico. Este plano no se ve muy bien, pero creo que es muy interesante. Primero por la fecha del plano en sí, y luego porque se ve muy bien lo que voy a decir. Esta derivación no se realizó y el ingeniero hidráulico Vicente Fornells estudió meticulosamente el terreno que hizo posible la construcción de un nuevo canal, cuyo bocacar se construyó en un recodo del Tajo a unos 350 metros. Ahí están las flechas, aguas arriba de la presa del embocador y 20 metros antes o encima de la histórica cafera del Cas del embocador de la Zuda, en los planos en color morado, y el Cas chico es en color amarillo. Este Cas nuevo lo terminaron un año después, el 9 de diciembre de 1764, llamándolo Fornells, reflejado en los planos color amarillo, como hemos dicho, y las flechas también. Así empezó el nacimiento de la real finca Cortijo de San Isidro, o Cortijo del Rey, porque ya se podían regar las nuevas tierras más altas para cultivo que se estaban roturando. Este nuevo canal de Fornells, en color amarillo, era más estrecho, por lo que empezaron a llamarle Chico o del Cortijo, en comparación con el existente Cas de la Zuda, que era mucho más ancho y largo, cuyo cauce discurría paralelo a él en su primer tramo. Este cachico tiene una longitud de unos 4 kilómetros, exactamente 3.820 metros, y cuya zona de servidumbre constante era de unos 17 metros de ancho, según el acta de entrega por el Real Patrimonio de la República al Ministerio de Obras Públicas el 15 de julio de 1933. Su cauce atravesaba y atraviesa la carretera de Aranjuez, Villaconejos, Colmenar, por medio de un puente. Sigue recto y llano, adyacente por encima del Cas de la Zuda, hasta la Casa de los Gallegos, ubicada en la zona Gorriones, donde girando primero a la derecha atraviesa la calle Gobernador por un segundo puente y gira a la izquierda con una curva de 90 grados. En la zona El Madrileño. Sigue discurriendo paralelo a dicha calle hasta la antigua fábrica de zumos o planta piloto de quelmogenados, a la que proporcionaba el agua suficiente para su proceso. Sigue su cauce atravesando por un tercer puente, la carretera de San Isidro, hasta llegar a un sistema hidráulico llamado compuertas o traviesas del Cortijo. Ahí hemos hecho un negro como un circulito para verlo exactamente en el plano, que era de tierra con una compuerta de madera y manual. Actualmente esta compuerta es de guillotina metálica, separada del desaguador por un tajamar semicilíndrico de hormigón apuntado para fortalecer el muro, como si fuera un estribo de las catedrales góticas. Su función es repartir proporcionalmente el agua. Para acceder a la plataforma de la cabecera del sistema de compuertas es por una escalera empinada de mampostería. Fue un punto de encuentro muy especial para los cortijeros y alacentanos, por encontrarse muy cerca del Real Caserío y poder ir durante décadas por su poca peligrosidad, andando a por agua, lavar la ropa, lavar la lana para los colchones, dar de beber a los animales, etc. Sirvió además de baño festivo para niños y mayores en los días calurosos,
Personalmente me he bañado durante varios veranos por los años 80, 1980, con la Juventud Cortijera, y reconozco que era muy agradable, a pesar de la incómoda ova o verdillo, que son los líquenes, en las paredes. A partir de aquí, su cauce se va acomodando a la orografía del terreno, hasta llegar a la calle del Rey, actualmente calle Confesores o calle Jalbo, donde en curva desaguaba al principio directamente al calle de la Azuda, que hay un puente. Unos 5 años más tarde se le proyectó nuevamente para que vertiera sus aguas un poco más arriba al nuevo caz de la Cola Alta, recién construido y terminado en el año 1769, en la misma calle Jalbo, como está actualmente, y que al estar su cauce una cota más alta, se hizo necesario construir unos sistemas de compuerta a modo de una pequeña presa. Eso sí, no. Baja más. Llamado las 3 compuertas de aliviadero de Picopata. Es el sistema hidráulico más espectacular de esta red de riego. Al principio, las compuertas de guillotina eran de madera, actualmente son metálicas, separadas por tajamares semicilíndricos apuntados para repartir el agua y que también sirva como estribos para fortalecer los muros, y otros 2 laterales mucho más bajos de medio punto para rebosaderos, llamados aliviaderos de acceso. Bajo sendas escaleras empinadas de acceso a la plataforma de las cabeceras del sistema de compuertas, en un informe del teniente coronel e ingeniero hidráulico Charles de Watt, archivo en Palacio de 1764, decía que regaba mediante 40 boquillas y compuertas de cantería y ladrillo. Técnicamente sigue estando en plena actualidad para el riego de las parcelas, y además, hasta finales del siglo XX, fue un rincón emblemático para los cortijeros aracentanos y de los pueblos de alrededor, porque pescaban peces, cangrejos autóctonos, que ya no quedan, y en los días calurosos se bañaban. A pesar de ser un poco peligroso, hubo varios ahogamientos alrededor de un guiso acompañado de bebidas que refrescaban dentro del propio agua. Su cauce sigue ya en una cota más baja, atravesando un puente en la calle Jalbo o Confesores, para juntarse con las aguas de la Cola Alta, y juntas van hacia el sistema hidráulico llamado traviesas o compuertas del Rey. Es que este ordenador corre más que el nuestro, no, el ratoncito. Su sistema de cabecera, página 8. Su sistema de cabecera o bocacaz ha tenido varias reestructuraciones en los años 2010, 2016 y 2020 por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cambiándolo por obsoleto, porque ya estaba todo oxidado y muy mal, por otros sistemas más modernos y protegiéndolo con cerramiento metálico, evitando el acceso por peligrosidad. Este CAF tiene 14 compuertas, 4 traviesas, 4 puentes en total y numerosas caseras de distribución, como Gobernador, Aurelio, pero yo creo que si queréis luego yo lo leo, pero no voy a decir unas cuantas, si no estamos aquí. Y tenía una casa de 2 plantas del guarda acequero, pero en el año 2016 la Confederación Hidrográfica la derrumbó, estaba muy mal, muy abandonada. Tiene unas servidumbres que son interesantes. Tiene una de paso superior del agua de la Cola Baja, que es un acueducto que se ve, ahí mismo se ve una flecha negra, porque es de la Cola Baja, donde está Pedro dándole con el cursor. Otra cafera de Arquitada, bueno, hay muchas más caferas, luego si queréis, luego eso lo comento, pero ahora vamos a ver una nueva red de canales para regar las tierras más elevadas.
Como hemos visto, el proyecto de Carlos III para su real finca incluía tierras por encima de la cota del río Tajo y del histórico Caz de la Zuna, y también del recién construido Caz de Fornell, Chico o del Cortijo. En un documento de 1767 se hablaba de proyectar una o dos azuras para poder elevar el agua, en este Caz Fornell, terminado en 1764. No se llegaron a realizar, seguramente por la complejidad de estos artilugios y por su pequeño caudal del Caz. A los ingenieros y peritos hidráulicos, como el valenciano Vicente Fornell, les parecía casi imposible poder constituir esta real finca, porque era necesario elevar muchísimo el agua para regarla. Después de revisar y levantar plano de toda esta ribera derecha del Tajo, comprobaron que la única que reunía las condiciones de cota y caudal para los fines previstos era la Real Acequia del Tajo o Caz de Colmenar de Oreja del siglo XVI. Ahí la vemos, como va hacia Aranjuez o hacia el Cortijo. Surge entonces la posibilidad de traer el agua desde ella, pero existía un gran inconveniente, que su bocacaz o cabecera se encontraba en la presa de Valdajos, término municipal de Villarrubia de Santiago, lejos de Aranjuez, a unos 34 o 35 kilómetros de distancia de la presa del Embocador. Al igual que esta fue, aunque 3 años antes, empezada a construir por el ingeniero hidráulico Francisco Sítoni, terminada 35 años después por Juan de Herrera. Este Caz de Colmenar originariamente estaba proyectado desde la presa de Valdajos, Villarrubia, hasta las huertas de Picotajo, Aranjuez, con una longitud aproximada desde su cabecera de 40 kilómetros, similar al Caz de las Aves. Pero por problemas técnicos se tuvo que acortar su trazado casi a la mitad. Nuevamente se planteó que desembocase en la presa del Embocador, pero solo llegó hasta la casa del Malabrigo, o el antiguo Molino Monje que conocemos casi todos, donde a su izquierda desembocaba subterráneamente al Tajo. Se ve ahí la compuerta, eso es, con el cursor se ve bien ahora, la compuerta a la izquierda. Acá, encausados en lo criminal el alcalde y secretario de dicho Caz, en el año 1768 el rey manda a Vicente Fornell que emita un informe de su estado y posibilidades de mejorar con su correspondiente presupuesto, para que la Real Acequia vuelva a producir las utilidades que prometió el rey Felipe II en 1581. El 14 de junio de 1769, Fornell emitió dicho informe con un presupuesto de 304.000 reales de vellón. Entonces, el monarca obliga al común de Colmenar a realizar dichas obras, y en caso de no hacerlo, lo haría la Real Hacienda, volviendo a hacerse esta con la propiedad de la Real Acequia. No pudiendo asumir dicho presupuesto los agricultores de Colmenar, tras 2 años de negociaciones se allanaron, y el 27 de febrero de 1771 Carlos III emite una real cédula en la que dice, ¿la leemos? Es cortita, la voy a leer. Por la cual vengo a incorporar desde luego en mi real corona la acequia de la Vega de Colmenar Oreja. De ella se conserva en el archivo municipal de Colmenar una copia impresa hecha en Madrid. Después de 151 años de estar en manos de la villa de Colmenar, reincorpora Carlos III la propiedad a la corona, previa indemnización al común de Colmenar, de unos 24.000 ducados. Después de que la propiedad de la Real Acequia del Tajo pasase a la corona, ya se podía realizar una nueva red de riego hasta las tierras elevadas,
que iban a formar parte de su deseosa Real Finca Cortijo de San Isidro, que ya había instituido en 1766. Inmediatamente el monarca emite otra real cédula para bifurcar dicha acequia del Tajo en dos ramificaciones o colas de riego, hasta su futura Real Finca. El proyecto de dichas prolongaciones las mandó a hacer a Vicente Fornells, por orden del 29 de mayo de 1769, es decir, 2 años antes de la anexión de dicho caz a su Real Hacienda, el 27 de febrero de 1771. Esto demuestra la gran seguridad de obtenerla y el enorme interés del monarca en hacerse con la Real Acequia del Tajo para llevar el agua a su Real Cortijo. Vamos a empezar con la cola alta. Como vemos ahí, está a la derecha, la flecha azul. En los planos está reflejado en color azul, no la de la derecha. Este caz es en realidad la prolongación de la Real Acequia del Tajo y el que posee la cota necesaria para poder regar la mayor parte de las tierras altas de su Real Finca. Proyectado por el ingeniero hidráulico Vicente Fornells en el año 1769. Su bocacá comienza en las casas de Malabrigo, llamado después Molino Monje, con una longitud de unos 8 kilómetros, exactamente 8.340 metros, y con una capacidad en su origen de 5 metros cúbicos por segundo. Riega además las fincas por las que pasa antes de llegar a la Real Finca, como es el Quinto Nuevo, Casa del Reloj, Miraltajo, que son del término municipal de Colmenar de Oreja, y atravesando por medio de un puente la carretera M318 y a Conejo Chinchón, llega regando la finca de la Gitana y el complejo agropecuario La Chimenea, entrando en la Real Finca en su intersección con la calle Robles, unos metros antes de la calle Canosa. Va paralela a esta calle, la calle Canosa, que vertía en la cola baja. Para atravesar, no, es que hay un desaguador paralelo, sí, ese, no, esto hay un desaguador que lo hemos puesto con puntitos, ¿lo veis? Que es paralelo a la calle que vertía por la calle, que vierte a la cola baja, ¿lo veis ahora ahí? Ahí, eso es, y vertía a la cola baja. También podría haber vertido al caz chico, pero el trazado es más grande, más largo. Creemos que lo más posible es que fuera a la cola baja, ¿verdad, Pedro? Además hemos estado viendo el terreno y hay más restos aquí que en la otra parte. Para atravesar la plaza Canosa se construyó un canal subterráneo de ladrillo visto con espiga, semejante a la de la Real Bodega. Actualmente está cegado. Lo veis arriba cómo entra y abajo es la salida. En el plano de la Junta General de Estadística de 1865 viene reflejado 2 trazados de este caz, y en él se observa que el trazado más bajo es el actual, que llega hasta juntarse con el caz chico, quedando cegada la caja del que figura como caz viejo. Ahí se ve muy bien en el plano, ¿lo veis? El rojo es la caja antigua y el azul es la actual, es el caz de la cola alta. En el siglo XX, un equipo técnico del Instituto Nacional de Colonización, compuesto por Santiago Matallana, Ventura y Enrique Botella y Fuster, ayudado por el arquitecto que proyectó el poblado Manuel Jiménez Barea y por los aparejadores Manuel Muridi y Joaquín Lillo, del instituto también, tenemos un documento que viene reflejado. Luego, si queréis, no lo he puesto ahí, pero si queréis, alguien si tiene interés se lo puedo enseñar. Por los años 1954 rehabilitaron y cambiaron algunos tramos de los cazes para mejor prestación y regulación del agua. El cauce de este caz cola alta antiguamente era el límite norte del ámbito territorial de la Real Finca,
pero modificaron parte de ese cauce para poder regar por su pie unas parcelas que hasta mediados del siglo XX requerían el uso de una balsa rectangular elevada, como un canal largo, con boquillas, que le llamaban la caja de muerto. Ahí vemos a Pedro en la foto, pero es para que se viera la proporción que tiene ese canal, ¿eh? Así vemos el ancho y el largo no porque está tapado, pero vemos la proporción que tiene. Y se abastecía de agua mediante una noria de sangre movida por tracción animal. Hay muchos colonos titulares que me han comentado, no he conseguido ninguna foto, pero ellos lo recordaban muy bien, que tomaba el agua del Caz Viejo. Aún se ve su trazado de piedra cerca del cementerio, que lo vemos a la derecha. Tiene unas 30 caseras de distribución. Como curiosidad, algunas de estas caseras llevan el nombre de parceleros que regaban por ellos y que riegan por ellas, como Manrique, Lesmas, Bolilla, Berrúa. Digo lo mismo, tenemos la lista, si queréis alguno comprobarlo, por vuestros apellidos o algo. Esta cola alta, al llegar a la altura de la calle Confesores o Jalbo, recoge las aguas del Caz del Medio, o Chico, que atraviesa la calle bajo un puente. Las aguas conjuntas de los dos cafés circulan paralelamente a la derecha de la calle, hasta llegar a un sistema de traviesa llamado Patidor del Canal o Puente del Rey. Si ahí se ve muy bien, veis las flechas que hemos puesto, azul del canal de la cola alta, amarilla del Chico, y juntas van y atraviesan el sistema hidráulico, hemos visto, que es el Patidor del Canal. Que yo creo que es un monumento histórico hidráulico, no se le da la importancia, pero creo que la tiene mucha, nos hace recordar la ingeniería hispanoárabe. Está compuesto por 3 traviesas o compuertas metálicas, separadas por tajamares semicilíndricos y rectos, formando espolones para cortar la corriente del agua y poderla repartir bien, para ambos lados. Para acceder al sistema de llaves manuales, que en los primeros tiempos fueron de madera, tienen 2 empinadas escaleras laterales, que se ven ahí muy bien. Gracias, Pedro, sí, ahí se ve muy bien. De dichas compuertas salen 2 canales o ramificaciones. Su canal izquierdo, el suyo, no el nuestro, el suyo, utiliza la última parte del primer cuartel de la histórica Azuda. La aprovecharon como desaguador hacia el río Tajo. A este caso se le llama reculaje, reflejado en los planos en color verde, por hacer circular el agua en sentido contrario al que discurría originariamente. Sirve para regar las parcelas izquierdas del centro-sur del ámbito territorial del Real Cortijo. El motivo de este reculaje fue el progresivo deterioro del histórico caz o cauce de la Azuda, y apoyándose en un informe del año 1936 que describía el mal estado en que se encontraba el cauce del caz de la Azuda. No lo voy a leer porque dice que, en fin, que el suelo tenía... Sí, si quiere lo leo porque es interesante. Ofrece actualmente el aspecto de un barranco artificial. Es muy irregular y su fondo está en unos tramos formando rápidos, o sea que era hasta peligroso y se perdía muchísima agua. Entonces hicieron suprimir su bocacaz y el primer cuartel, y que atravesaba la parte sur de la Real Finca. Eso lo vamos a ver luego muy bien en un plano que hemos reflejado por colores y se ve muy bien hasta dónde llega ahora. Su cauce va casi paralelo a la calle Princesa, pasando a través de un puentecillo en la calle Jalbo, y circula paralelo pero más bajo que el Caz Chico, aunque sus aguas circulan en dirección contraria a este. Es una cosa curiosa, sí.
dirigiéndose recto hasta que en ángulo recto hacia su derecha atraviesa subterráneamente la calle Princesa para desaguar directamente al río Tajo. Vemos ahí, bueno, vemos el reculaje con la flecha verde. Este canal de reculaje también se tuvo que ir reestructurando poco a poco con el paso de los años según su estado de conservación, que circulaba por encima de los merenderos o gangos. En marzo del 2017 la Confederación Hidrográfica realizó una escrupulosa limpieza y retranqueó aún más el estrangulamiento, construyendo un sofisticado rebosador de hormigón con un puente metálico para utilizar las llaves de compuerta. Si bajas un poquito, baja un poco. Ahí, baja, ahí lo vemos muy bien, ¿no? Ahí, el de la derecha, ¿lo ves? Qué sofisticado es, lo tienen, y el de la izquierda estaba estrangulado, se ve que lo cortaron y se acabó. Y aquí ahora lo han hecho muy sofisticado y muy bien, un buen sistema. El CAS derecho, llamado de la Azuda, en color morado, para su recorrido empieza a utilizar desde el segundo cuartel del histórico CAS de la Azuda del siglo XVI, como hemos visto, siguiendo hacia la zona 12 calles, la Yesería, el Cacerín, el Cotajo, hasta desaguar a los ríos Jarama y Tajo. En una conferencia que hicimos anterior, pusimos fotos de que está hecho una pena y está totalmente abandonado ahí al final. El CAS de la Azuda actualmente nace, como hemos visto, a partir del puente o compuerta del Rey, partidor del canal. Vamos a la cola baja. Este CAS, reflejado en los planos en color negro, es la otra bifurcación que mandó construir por Real Cédula Su Majestad Carlos III el 27 de febrero de 1769 al ingeniero hidráulico Vicente Forners. Es el más corto de todos los canales, con una longitud aproximadamente de 6 kilómetros. Sí, tiene 6.075 exactamente. Su cabecera, en las casas de Malabrigo o Molino Monje, está en el mismo punto que la de la cola alta, a su izquierda. Su recorrido va por encima del amplio talud o desnivel existente y para salvarle tuvieron que proyectar 4 pequeñas cascadas. Tenemos fotos, pero no las hemos puesto porque está fuera del término, de nuestro término, o saltos de agua continuos en su recorrido, hasta llegar a terrenos más bajos, según su trayectoria paralela a la carretera Aranjuez-Colmenar. Sigue hacia el Real Cortijo, donde después de cruzar la calle Canosa, realiza una amplia curva, ahí se ve muy bien, a la izquierda en forma de herradura, atravesando las calles Castaños y Canosa 2 veces para regar las zonas Las Vacas, La Noguera y Sotillo. Sigue discurriendo paralelamente a la calle Canosa hasta la intersección con la calle Gobernador. Continúa hasta el sistema hidráulico llamado la Glorieta de la Herradura. Hemos puesto ahí un círculo, o sea, ahí se ve muy bien. Lo hemos puesto en el plano un círculo para que se viera exactamente dónde está situado. Esta obra hidráulica es la más sencilla de la red de riego, pero por eso no pierde su valor hidrológico. Se encuentra ubicada en la zona Pico Vivero, a muy pocos metros de la carretera N305, Aranjuez-Colmenar. Se compone de 3 compuertas de guillotina, metálicas, manuales, a red de tierra, donde el canal Cola Baja se divide en 2 desaguadores, una aliviadero de exceso y una pequeña acequia. Los 2 desaguadores, derecho a izquierdo, después de regar varias parcelas, atraviesan el CAS chico por encima, especie de un mini acueducto. Lo hemos visto antes en el plano, lo hemos detallado, y lo hemos visto, hemos puesto una flecha para que se viera bien, que era una flecha negra, que es del CAS, hasta morir en las propias parcelas y desaguar en el río Tajo. Vemos las fotos a través de los años cómo se han ido cambiando ese, digamos, mini acueducto.
principio no caía el agua al cachico, pero luego abrieron para que aprovechara el agua. Sí, se ve muy bien, sí. Y también lo hemos conocido casi con cañas, ¿verdad, Pedro? No así en obra de mampostería, lo hemos conocido una serie de cañas pasando el agua, peligrosísimo, ¿verdad? Parecía aquello. Sale circulando el cauce de la cola baja hacia la curva que realiza la carretera Aranjuez-Colmenar, Madrid 305, atravesando por medio de un puente para ir regando la Vega hasta desaguar el río Tajo. Paralelamente, a unos metros más arriba, en el recodo donde se encuentra el bocacar del CAR del medio. Ahí se ve muy, eso es, se ve, lo hemos exagerado mucho para que se viera la bocacar del CAR chico y el desaguador de la cola, que ahí se ve también muy bien, de la cola baja, flechas negras. Las sanciones de la red de canales de riego. Ya he dicho que en el año 1771 toda la red de cafés y caceras pasan a pertenecer a la Real Hacienda de la monarquía. Así continuó hasta que desaparece la monarquía y se instaura la Segunda República, que entrega el 17 de agosto de 1933 su administración al Ministerio de Obras Públicas, detallando en el acta de la red con sus cafés, sus tomas de agua, casas, servidumbres, puentes, franjas de terreno, molinos, talleres, anejos. Es muy interesante. No lo hemos puesto porque creo que para estar ahí leyendo, pero el que quiera ver la acta la tenemos y es muy interesante. Quedando adscrita a la Dirección General de Obras Hidráulicas, es decir, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se había instruido años antes por Real Decreto el 5 de marzo de 1929. También tenemos el documento, lo tengo aquí, pero creo que leerlo no Pedro, no lo leemos. Y el 9 de junio de 1934 se crea un organismo administrativo llamado Canales de Aranjuez, que es el encargado de la vigilancia y organización de los riegos en esta vega. Y a partir de entonces se cambió el sistema de cobranza del riego, sustituyendo el antiguo tanto por ciento de los frutos por una cuota fija por hectárea regable, que es lo que pagamos ahora. Caceras internas dentro del ámbito territorial. En el año 1944 adquiere la Real Finca el Instituto Nacional de Colonización, organismo, como sabemos todos, que se había creado en octubre de 1939, dependiente del Ministerio de Agricultura. El 12 de septiembre de 1947, los ingenieros agrónomos Matallana Ventura, Botella Fuster presentaron un proyecto muy detallado con planos, materiales, presupuestos, etc., para hacer un plan parcelario de regadío. También tenemos una fotocopia de ese acta, por si queréis consultarlo o algo, de un total de 20.119 metros de caceras fijas, unas 30 caceras aproximadamente, Son 29, pero bueno, siempre habrá alguna, otra que ha desaparecido, unas 30, con sus tomas a los cafés. Saltos, arquetas, repartidores, sifones, acueductos, drenajes, etc. Iban serpenteando y abrazando las nuevas parcelas, reflejando la importancia de revestirla de hormigón a las ya existentes, que estaban muy deterioradas, de tierra, y a las nuevas, detallando, en el acta que acabo de comentar, realizar tres tipos de cafés, o de caceras, mejor dicho, según las necesidades del caudal y según las hectáreas que deberían de regar. El presupuesto ascendía a 1.107.000 pesetas para regar unas 475 hectáreas de la finca. Las hectáreas hay veces que vayan un poco, 475, 450, depende si se cuentan tierras segregadas o tierras comunales, vamos a hablar en general. Según un documento, el 40% de este dinero
sería aportado por el Instituto Nacional de Colonización, y los colonos titulares en ese momento tenían que aportar el 60%, unas 1.380 pesetas por hectárea. Por eso muchos colonos dicen que son suyas en propiedad porque no lo desquitaron del pago de los lotes. Las construyeron en el año 1948 en las lindes de las nuevas parcelas, dejando 1,5 metros a cada lado de tierra para servidumbre. Tomados estos metros, como acabo de comentar, dentro de los 102 parcelas, más algunas parcelas comunales o algunas enclavados, porque había muchos enclavados que eran particulares que no vendieron al instituto y se quedaron dueños de sus propias tierras. Nombraron administradores encargados de los riegos, organizando plantillas de guardas para su conservación, organización y aprovechamiento del caudal. El 27 de febrero, ahí que hemos puesto un croquis, pero ahí no vienen las cajeras, solamente vienen los cafés, para verlo ya concretos, qué cafés había, que son 4, de dónde salen, es como un croquis y de todo lo que acabamos de decir. El 26 de febrero de 1991, el director general de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura segrega de la superficie total del Real Cortijo, en escritura ante el notario de Aranjuez, la red de caceras, dentro del término municipal de Aranjuez. Decía, se entregarán a una comunidad o junta de regantes de esta zona, a la espera de que se constituya. De esta manera, esta red de caceras, unas 30, no pertenecían, vamos a luego a ver este tema, no pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y su mantenimiento correría a cargo de los propios parceleros, según consta en las escrituras de cada colono, de cada lote o cada parcela. En el año 2000 se intentó crear una comunidad de regantes de los canales de Aranjuez, de esta zona, sin llegar a buen término. Tenemos todas las actas, ¿verdad, Pedro?, que se hicieron, pero no sé, al final no se aprobó. En el 2008 se aprueba crear una junta gestora compuesta por un presidente, secretario y vocales para que administrase la comunidad de regantes, que se compone, yo creo que ahí también se ve, la Real Acequia del Tajo, que hemos estado comentando, el K de la Cola Alta, el K de la Cola Baja, el K Chico o K de la Zura, que riegan en Villarrubia de Santiago 182 hectáreas de tierra. Colmenar Oreja, 1.830 hectáreas. Aranjuez, 1.338 hectáreas, incluyendo las 543 que antes hemos hablado de otra cifra, pero más o menos son 570, 500, pues casi 600 hectáreas del Real Cortijo de San Isidro. Un total, todas de 3.350 hectáreas regables. Estaría formada por un representante de Villarrubia, 5 de Colmenar, 4 de Aranjuez. Entre esos 4 irían 2 del Real Cortijo, pero por problemas de representación por parte del Real Cortijo, que quería estar igual a la de Colmenar, quedó en suspense. El 21 de febrero del 2025, hace unos días, hubo una asamblea general presidida por doña Mónica Martínez Castañeda, publicada su convocatoria en el BOE, en el Teatro de Colmenar de Oreja, para constituir definitivamente dicha comunidad de regantes de la Real Acequia del Tajo, Calchico, tal. Nosotros personalmente no tenemos tierras de regadíos, tenemos tierras de secano solamente. Entonces yo a esa asamblea no hemos podido ir, porque hay que ir con tu escritura y tal. Yo como cronista no me ha parecido oportuno, en fin, y sabemos lo que pasó, pero yo hasta que no tengo un acta, porque os habéis dado cuenta, todo va en documentos, con actas, todo legalizado.
no, nada de bulo, nada me han dicho, o yo sé, no. Entonces, hasta que yo no tengo un acta, ¿verdad?, no vamos a decir cómo está compuesta y cómo se ha hecho. Y eso, no nos hemos dirigido ni, bueno, no nos hemos dirigido ni a la Junta de Parcel ni nada, porque creo que tenían que publicarlo en el BOE y ya entonces contaremos lo que ha pasado. Vamos a ver, a modo de isla, el resultado de tan ambicioso proyecto del siglo XVIII estaría compuesto de 4 importantes arterias o cafés interconectadas unos con otros para regar, rodeando y atravesando todo el ámbito territorial. Por el norte y oeste enmarcan la Real Finca con el CAR de la Cola Alta, ahí se ve en azul, reflejado en el plano en color azul, sí. Por el este, lo siento, le riega bordeando el CAR Cola Baja, color negro, y por el sur, en parte, por el Reculaje, reflejado en color, el Reculaje es color verde. Hay que quitar, retira ese letrero para que vean hasta, eso es, hasta ahí llega ahora actualmente el Reculaje, llegaba hasta el puente, luego lo cortaron, que lo hemos ido viviendo, y ahora está donde pone Pedro el cursor, que sale ahí un indicador negro que es, no, más arriba, Pedro, ahí, no toques más, está muy bien, y se ve, hasta se ve el desaguador que va al río Tajo, vale. Quedando libre un espacio que vemos como puerta principal de entrada al Gran Cortijo. Lo vemos desde la curva del CAR Chico Amarillo hasta el verde Reculaje, ahí queda libre de CAF. Y es como si fuese una entrada para nuestro Real Cortijo San Isidro, para la finca y para el Real Caserío. Y lo atraviesa el CAR Chico del Cortijo o de Fornés, detallado en color amarillo, para regar todo lo que es el centro. Serpenteando van sus aguas cristalinas a través de unos sistemas hidráulicos de origen hispanoárabes, cafés, sifones, caferas, compuertas, y están actualmente en vigor. No existiendo un espacio con tal densidad de sistemas hidráulicos en una misma comarca, por estas características, este conjunto de sistemas hidráulicos se sigue estudiando en las universidades europeas. Sí, además hemos contactado, ¿verdad?, con algunos, y sí, es muy curioso porque ellos sí lo valoran mucho. Y fueron catalogados en el siglo XXI, en 2001, por la UNESCO como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ver conclusiones y broche final. Hemos terminado de recorrer someramente el conjunto de redes de riego que conforman gran parte del paisaje cultural del agua de la Vega de Aranjuez. Es que ahí vemos, por eso quería que Pedro lo pasara, porque hablamos de caceras de interior y no las hemos puesto porque serían muchísimas fotos y luego en el plano anterior las íbamos a reflejar, pero porque sabemos, ¿verdad?, y las hemos recorrido tantas veces ya, pero iba a ser un lío, ver hilitos azules por todas las parcelas, entonces lo hemos dejado. Hemos puesto una, la de la izquierda, que es una cacera, que rodea el coto, la zona verde, y la de la derecha es una que se hizo hace pocos años, que ahí había mucho desnivel y se hicieron varias cascadas. Estas dos caceras son las que están en el casco urbano. Sí, y hay muchas más, pero bueno, hemos puesto estas. Hemos terminado de recorrer someramente el conjunto de redes de riego que conforman gran parte del paisaje cultural del agua de la Vega de Aranjuez, que yo creo que es muy importante, declarado Patrimonio Mundial. He de admirar su gran complejidad y originalidad, modélicas en sus tiempos. Sí, en sus tiempos, ¿verdad? Tenemos documentos de que venían muchísimos ingenieros hidráulicos de Holanda, de todo el norte de Europa, a ver los sistemas, ¿verdad? Y sobre todo los de aquí. Por su importancia y belleza, estos sistemas hidráulicos merecen ser considerados, esto lo digo yo, pero es que me parece que tenían que ser unos elementos singulares de nuestro paisaje cultural, del real paisaje rural aracentano. Porque por sus cauces discurre la savia que verifican los primorosos cultivos
que crecen en las parcelas de la diseñada huerta y dan lugar al nacimiento de nuestro Real Cortijo de San Isidro. Por lo tanto, es hijo del agua. Muchas gracias por su asistencia y si alguno quiere preguntarnos algo o quiere, si ha quedado algo confuso o algo, pues nos lo decís. Y si no, pues muchas gracias por venir. Ha sido una tarde con mucho agua y frío y entonces yo lo agradezco mucho que haya venido. Gracias. Para los dos ha sido una necesidad fenomenal, súper interesante y desde luego que es un trabajazo, estamos súper agradecidos del trabajo tan bueno que habéis hecho y yo desde luego a partir de hoy lo voy a ver de otra manera todo. Muchas gracias. Es nuestra, yo no he dado las gracias personalmente porque hemos empezado, pero tengo que dar las gracias que está aquí representando a la Junta Vecinal, nuestro querido alcalde don Antonio Moroñón, está nuestra querida concejal de Cultura y de todo, y yo lo agradezco muchísimo, doña María, ¿verdad? ¿No? Es que en este momento yo a ver si me voy a confundir y ahora después de que estoy presumiendo de nombres y tal. Hay muchos que me han mandado WhatsApp que no podían venir porque había otros, paralelamente a este acto había otros actos. En fin, yo le agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan venido. Gracias. Gracias a los dos.